Siempre nos edifica cuando escuchamos palabras de personas que han andado en la fe con más tiempo que nosotros. Levanta la mano si en algún momento de esta semana has sentido la necesidad de alguien guiarle o apoyarle más en base de todo lo que ha estado ocurriendo. Levanta la mano. Si ha buscado consejos, si ha buscado apoyo, si ha buscado alguien que le acompañe. Yo creo que ha sido una semana muy difícil para nosotros como país, una semana muy difícil para mí como pastora y una semana muy difícil, yo diría, por la iglesia completa. Pero una de las cosas que me da ánimo, que me da habilidad de seguir adelante, son las personas que Dios ha puesto a mi alrededor, que son testigos y testimonios en vivo de qué puede hacer el Señor en medio de las cosas difíciles. El obispo Palomo es uno de esas personas para el pastor Franklin. Van a conocer a mi pastor el próximo domingo. Y también hoy tenemos la presencia de alguien que ha sido muy, pero muy especial para esta iglesia. Y es nuestra hermana Sherry Bernstein. Una de las cosas que Dios hizo en mí esta semana. Como ven en sus boletines, yo había escogido los textos bíblicos antes de los eventos de la elección. Yo había preparado los boletines en base de enfocarnos en la gratitud y yo no tenía idea cómo iba a ser el mundo hoy día que estoy parada enfrente de ustedes. Sherry, sin saber que el tema era la gratitud, se anotó para tener elementos en la hora de café, queriendo dar su gratitud a la iglesia por la forma que nosotros hemos caminado con ella. Así que yo quiero que toque al vecino tuyo y dígale, Dios es más grande que nosotros. Porque Sherry para mí ha sido una luz y un testimonio esta semana y el mero hecho que ella viene para dar gracias, un domingo en lo cual me ha costado encontrar un espíritu de gracias por mí misma, es testimonio de cómo Dios está trabajando. Ella quiere compartir unas palabras con ustedes y la dejo. I'll translate you. Cuando yo me enfermé, el doctor dijo que tenía 48 horas para vivir. Y luego Dios y la iglesia de Epworth llegó. Mi cuñada dijo que la área de espera y el hospital estaba tan lleno de personas orando por mí, que Dios escuchó el clamor del pueblo y me dio más vida. Cuando yo me sentí desanimada, me enviaron psicólogos para trabajar conmigo. Then God and Epworth showed up again, and I got over 300 get well cards that are now in the law. Pero más que cualquier consejo de un psicólogo, fueron los más de 300 tarjetas que yo recibí de Epworth, que realmente me animó y me llenó de la fe para seguir. And then when the nurses said, human nurses said, you can't go home unless you have a wheelchair around, God and Epworth showed up. Y cuando las enfermeras dijeron que yo no podía ir a la casa hasta que tuviera una silla de rueda eléctrico, Dios y Epworth otra vez se manifestaron. And then when I really couldn't walk, and the insurance company said, well, you'll just have to roll yourself around, God and Epworth showed up and paid for the
Y cuando dijeron que no iba a poder caminar, Dios y Epworth otra vez se manifestaron en mi vida y ayudaron en pagar parte de la silla de ruedas que yo tengo ahora para movilizarme. So thank you, God, and Epworth, for everything you do for my family. Entonces, gracias a Dios y a Epworth por todo lo que han hecho por mi familia mientras yo estuve enferma. Yo quiero que le demos un aplauso a Sherry por toda la forma que ella es un testimonio a nosotros. Amén. Amen. Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Le damos gracias que en medio de las cosas difíciles, en medio de los momentos, Señor, en que no estamos claros de qué quiere usted de nosotros o qué podemos hacer, su presencia nos da poder más fuerte que nosotros mismos. Su espíritu nos llena de valor, de paciencia, de amor, de fidelidad. Señor, yo pido en esta mañana que las palabras que yo hablo no sean las mías, Señor. Que sean sus palabras por nosotros, que sean su presencia. Yo pido, Señor, que las meditaciones de nuestros corazones sean su deseo por nosotros. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. Como les dije anteriormente, yo había escogido los textos bíblicos de hoy mucho antes de lo cual yo sabía que íbamos a estar en una situación tan difícil. Y yo había escogido esos textos del 2 de Timoteo en gran parte porque en un solo lugar, en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, encontramos la palabra ingratos. O sea, para mí, reflexionando sobre la gracia y la gratitud, era tan interesante para mí que Pablo dice que ser ingrato es casi igual que ser soberbio o blasfemo o desobediente o impios. Comencé a reflexionar del poder de dar gracias o el poder de la gratitud. Y una de las cosas que Dios me habló en esta semana era a través de Sherry. ¿Qué es un espíritu de gratitud? Un espíritu de gratitud es un espíritu abierto. Quiero que abren sus brazos así conmigo. Después de una semana así, nadie quiere estar abierto así, ¿verdad? Pero un espíritu de gratitud es abierto. Un espíritu de gratitud, igual que el testimonio que nos está dando Sherry en esta mañana, se enfoca en las cosas que hemos recibido, no en las cosas que no tenemos. Sherry bien puede venir aquí hoy a decir, ya no tengo manos, ya no tengo pies, ya no tengo la habilidad de trabajar con los niños, ya no tengo tantas cosas, pero no. Sherry viene con un espíritu de gratitud a decir, gracias Señor por lo que tengo. Gracias que en los momentos en los cuales más necesitaba de su presencia, usted apareció a través del testimonio de mi iglesia. Un espíritu de gratitud también requiere que nosotros seamos humildes. Lo suficientemente humilde de reconocer que no estamos aquí por nuestros propios esfuerzos, que fueron antepasados en la fe, que influyeron tanto que estamos aquí parados, que fueron padres que sacrificaron horas, su salud, cosas para que nosotros pudiéramos tener acceso a educación o a los recursos que necesitamos. Un espíritu de gratitud es un espíritu humilde y un espíritu que reconoce que estamos interconectados. Toca a alguien a tu par y dígale, estoy conectado. Estoy conectado. Muchas veces y más cuando nos sentimos con miedo o cuando nos sentimos con ira, nos separamos de las demás personas y sentimos que somos los únicos sufriendo. Levanta la mano si en un momento sentía que sufría solo. Yo creo que todo el mundo lo ha sentido.
Pero parte de un espíritu de gratitud es mantener esa conexión que dice, doña Beatriz, me duele el corazón, pero tu presencia en mi vida me da esperanza. Me da la capacidad de dar gracias a Dios por tenerte a ti, por tener a Dios a mi lado. Igual, un espíritu de gratitud nos inspira a dar. Uno de los pleitos que tengo con Sherry constante es que siempre me quiere dar ofrenda. Yo le digo, Sherry, no quiero tu ofrenda. No quiero que usted me da dinero por todo lo que compraron para el fellowship hoy. Te lo estoy dando, me dice. Ya perdí tanto que entiendo que es parte del espíritu de gratitud. Recibo, porque parte de tu generosidad es una manifestación de tu fe en Dios y tu sentir, tu confianza, como dijo el obispo Palomo, que cuando yo doy, Dios provee lo que yo necesito. Lo último que quiero mencionar en un espíritu de gratitud es que muchas veces nuestras emociones y pensamientos son un círculo. Y comenzamos con miedo y pasamos a enojo, y de enojo a frustración, y de frustración a subvalorar a nosotros mismos, a subvalorar a los demás, y más miedo y más enojo. Levanta la mano si ha experimentado ese ciclo. No me mientan. No me mientan. Yo vivo en ese ciclo. Yo sé que es movernos, y más en este momento, en esta semana, que cada vez que uno prende el televisor, cada vez que veo a Facebook, Edgar me dice, Jennifer, si no guarda ese Facebook, te voy a quitar el teléfono para que nunca jamás lo encuentre. ¿No? Porque tantas veces que nos estamos siendo bombardeados por noticias que nos mantiene en ese círculo de enojo y de miedo. Pero el Salmo 49, verso 3 dice, las meditaciones de mi corazón se manifestará mi entender. Las cosas en lo cual yo medito son las cosas que me manifiestan lo que yo entiendo del mundo. Así que si yo me quedo con el miedo, meditando sobre las cosas injustas, mi vida se vuelve ese entorno. Pero si yo comienzo a vivir en un espíritu de gratitud, no ignorando que hay injusticia, porque hay que cambiarlo, pero meditando en la grandeza de Dios, yo encuentro una fuerza, una habilidad de enfrentar las cosas profunda y valiente. Igual, esta semana me ha enseñado mucho que un espíritu de gratitud es un espíritu muy vinculado con un espíritu de fe. Si ves en el 2 de Timoteo 3, versos 10 al 15, por favor en sus boletines está impreso eso. Quiero enfatizar que Pablo está diciendo que un espíritu de fe confía que Dios está con nosotros aún en tiempos de persecución. Aún cuando las cosas están difíciles, un espíritu de fe profiesa que Dios está con nosotros. Yo ya estoy aburrida de escuchar a mi querida gente decir que Dios está en su trono. Eso nunca fue la pregunta. Dios siempre ha estado en su trono, pero nosotros podemos usar nuestra propia voluntad de tomar decisiones que están tan contra de la voluntad de Dios, y no es por Dios que estamos enfrentando la maldad que enfrentamos, pero aún cuando la persecución que nosotros sentimos es por nuestra decisión como seres humanos, Dios no nos deja, nunca. Y Dios usa personas y circunstancias para llevarnos a la libertad. La segunda cosa que un espíritu de fe manifiesta es que a veces la vida de Dios nos pone a contras con otras personas. Muchas veces como cristianos queremos estar de acuerdo con todo el mundo. Pero luchar por la justicia
justicia, por la verdad, por la paz y por el amor, a veces nos pone en contra de otros. Y si yo lo hago con un espíritu de paciencia, con un espíritu de amor, con un espíritu de Dios, yo puedo dar testimonio a quién es Dios. Un espíritu de fe nunca deja de creer que Dios puede cambiar a alguien. Nunca deja de creer que alguien nunca puede cambiar. Un corazón duro de un gringo, como dicen. Un corazón duro de un presidente. Un corazón duro de un esposo o esposa. De un hijo. De alguien en la iglesia. Nosotros vivimos en la fe que todo puede ser transformado por el Espíritu de Jesucristo que ha vencido el pecado y la muerte. Y lo último es que un espíritu de fe siempre nos devuelve a la palabra de Dios. En la última parte de ese texto de Timoteo, toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos lo que necesitamos para enfrentar esa situación. Pero necesitamos regresar a las raíces de nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos orado no solamente por nosotros, pero los a nuestro alrededor, por este país, por los que sufren? Un espíritu de miedo es un espíritu que prevalece en este momento en el mundo. Cuando Trump ganó, la primera cosa que sale de la boca de mi hijo es: mami, ¿cuándo van a venir? Llorando él, ¿cuándo van a venir a llevar a mi papi? Daniel, nosotros no vivimos con ese nivel de miedo. En el nombre de Cristo somos vencedores. Tu segunda pregunta era: ¿y mi amigo Rahil, que es musulmán, qué va a pasar con su familia, mami? Son gente valiente, yo le digo. Son gente justa. Dios va a estar con ellos. Al día viene el vecino, el niño, Ivan. Algunos de ustedes le conocen porque no se puede ser contenido. Ivan viene llorando, diciendo que él, un niño ruso adoptado, que le dijeron en la escuela que no, que va a tener que volver a Rusia. Y dice a su mamá: pero yo no conozco a nadie. ¿Cómo voy a volver? Allí en su bosquejo de sermón tiene estadísticas recopilado por una organización que se llama el Southern Poverty Law Center, que dice que en 3 días habían 200 incidentes de odio. Aquí lo pueden ver. Y la mayoría fue en contra de la comunidad afroamericana, migrante, gay y musulmán. Ahí está puesto. Y lo que me duele el corazón más es que la gran mayoría de las comunidades afectadas son niños. Si ve el otro gráfico, dice que la mayoría ocurren en las escuelas y las universidades. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos dando de testimonio de quién es Dios y quiénes somos nosotros? Eso tiene que parar. Nosotros como iglesia tenemos un llamado, tenemos una necesidad de motivarnos uno al otro. Hermano, no caigas en miedo, levántate, porque Dios está con nosotros. Yo doy gracias a Dios y estoy en cierta forma hablando con la gente que tiene influencia en mí. Después de las elecciones yo no podía respirar. Y Edgar me agarra la cara y me dice: Jennifer, levántate, levántate. Nosotros somos gente de lucha y Dios está con nosotros. Levántate. Morosi, que fue parte del movimiento africano en Sudáfrica cuando estaban siendo con mucha violencia, oprimido la gente africana, me textea:
Seguimos adelante, pastora. Dios está con nosotros. Ustedes son parte de la comunidad que me han dado este testimonio. Son parte de la comunidad que me recuerda quién es Dios y qué es nuestro llamado. Yo voy a una conferencia de liderazgo esta semana con el pastor Franklin y le digo, yo estaba en una situación tan tensa. Quiero que hagan así. Si uno está así, es fácil adorar. Yo entraba en el tiempo de adoración así y decía, Dios mío, pero ni puedo sentir el Espíritu 3 segundos. Y Dios me dice, Jennifer, relájate, relájate. Permite que yo sea Dios. Permita que yo sea el Espíritu en tu vida. Y poquito a poquito, comencé a abrir mi corazón. No porque la injusticia se ha ido, pero porque Dios me estaba infundiendo con un espíritu de fe y no de miedo, de gratitud y no de escasez, de paz y no de enojo. Y eso es nuestro llamado como iglesia. En esa conferencia había una canción que fue muy, muy importante para mí en ese proceso de transformación que dice, nosotros ya no somos esclavos. Quiero que en sus Biblias, por favor, abren a Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16. Dígame amén cuando lo tienen. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en su gloria. Lo que quiero que ustedes ven en ese texto es que a veces el miedo funciona como la esclavitud. Y nosotros somos esclavos de ese miedo. Y el mismo Espíritu de Dios dice, no son esclavos, son hijos míos. Son niños que yo he formado y yo siempre estaré con ustedes. El pastor Franklin estuvo en esta conferencia conmigo. Y hoy, en esta mañana, él va a cantar la canción que me cambió el corazón esta semana. Se llama No somos esclavos. Y las letras están puestas en inglés en su insert. Por favor, escuchen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God.
From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. And I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. And I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. Nosotros no somos esclavos al miedo. Somos hijos de Dios, hijas, con el poder que el Espíritu Santo nos da, de enfrentar injusticias, de enfrentar nuestro propio miedo, de enfrentar las cosas de este mundo con un poder sobrenatural. Yo no soy esclavo de miedo. Yo soy hija de Dios. Abren sus Biblias, por favor, al Hechos 4. Y vamos a terminar viendo lo que somos llamados de ser como iglesia. A veces la iglesia se confunde. Ponemos nuestra esperanza en las autoridades políticos, cuando tenemos un poder y un rey que es único, nuestro Señor Jesucristo. Si estamos viendo en Hechos 4, dígame amén si están allí. Quiero que se pongan atención en el capítulo 3. Pedro y Juan están yendo al templo y se encuentra a un mendigo. ¿Se acuerda esa historia? Y ese mendigo le está pidiendo. Y Pedro le responde a él: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Como Edgar viéndome a mí: levántate, Jennifer. Levántate. Tenemos trabajo que hacer. Siguen esto y Pedro y Juan están teniendo tanto éxito en sus prédicas y en los milagros que hay muchos espectadores que se están formando alrededor de ellos. Y de repente los oficiales se dan cuenta y comienzan a interrogarles en el capítulo 4. Mientras Pedro y Juan le hablaba a la gente, se les presentaban los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quién estaba en conjunto?
las autoridades religiosas y políticas. Y esos mismos autoridades están detrás de Pedro y Juan, queriendo que ellos le rindan cuento. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección. Cuando Cristo resucita, gracias Julia. Cuando Cristo resucita, Él queda triunfante sobre el pecado y la muerte. Las dos cosas que nos dan más miedo en el mundo. Y esta gente están proclamando la resurrección de tal forma que las autoridades quieren que se queden callados mejores. Prendieron a Pedro y Juan y como ya anochera, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000. El movimiento de Jesús no se para. El movimiento de justicia no se para. El movimiento del Espíritu Santo no se para ni se derrota. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieron ante ellos y comenzaron a interrogarles. ¿Con qué poder y en el nombre de quién hicieron ustedes esto? Si alguien te preguntara, ¿con qué poder y en nombre de quién? Tu respuesta sería, mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Pueden crucificar hasta Jesucristo, pero Dios le levanta. Pueden hacer lo que quieren, pero el poder de Dios no puede detener. Yo quiero que nosotros salgamos de aquí con un sentir de dónde viene nuestro poder. Yo quiero que nuestra iglesia deje de permitir a otros hablar en el nombre de Jesús y que nosotros mismos hablamos del amor, de los milagros, de la transformación y del poder que Él tiene. Nosotros somos hijos y hijas, herederos y coherederos con Cristo. Los gobernantes, al ver con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaban, el hombre que había sido sanado no tenía nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraron del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que el asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese hombre a nadie. O sea, los poderes políticos no querían que Pedro y Juan hablaban que un hombre había sido sanado. Y las cosas insignificantes que parecen en tus vidas son las cosas con poder de derrotar los poderes y potestades cuando el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. No se equivocan del poder y el llamado que tenemos nosotros. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaron de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él? Júzguenlo ustedes mismos.
Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y la iglesia en sí enfrentó los poderes del mundo con el Espíritu de Dios. Nosotros como iglesia debemos de dejar de ser iglesia pequeña e insignificante en nuestro entender de la razón por la cual Dios nos tiene aquí. Hay gente que necesita ser recordado que son hijos. Hay gente que creen que los poderes de este mundo son más grandes y necesitamos recordarle quién es Jesucristo. Hay personas que necesitan ver una iglesia como Epworth que puede convivir en unidad en vez de unos discursos que separan y que aumentan el odio. Y lo más bonito de todo esto, quiero que ustedes vayan conmigo al verso 32 del capítulo 4. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, y a su vez con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. La generosidad, el espíritu de gratitud, la fe y el poder del Espíritu Santo son conectados. Y nosotros, como pueblo, tenemos llamado. Yo quiero que la historia de nosotros sea una historia de valor, de amor y no de miedo. No somos esclavos del miedo, somos hijos, hijas de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la forma, Señor, que has puesto personas para animarnos, para levantarnos cuando estamos caídos. Personas para recordarnos quiénes somos y en qué poder podemos andar. Señor, gracias por esta comunidad, por la forma que está formando un espíritu de generosidad, de gratitud, de agradecimiento, un espíritu de compartir, de dar. Gracias por esta iglesia, Señor, por los momentos en los cuales no nos damos por vencidos, que no dejamos que el mundo define quiénes somos. Señor, usted sabe que tenemos miedo en momentos. Y el miedo es justificado, pero no permite que seamos esclavos, Señor. Danos un espíritu de fe. Danos un sentir que pertenecemos a usted. Gracias por este pueblo luchador. Gracias por lo que me enseña a mí a través de ellos. Gracias por lo que enseña esta iglesia. Levántanos, Señor, para que seamos tu pueblo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Cuántos creen que Él es fiel? El Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar
corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate, oh Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de gloria, yo me rindo. Déjeme cantarlo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, Señor. Mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
acerco a tu trono, Señor, glorifícate en este lugar, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco